Hola, bienvenidos. Mi nombre es Ernesto Ramas y esto es Peluqueros Pataleando. Pues Gina, gracias por aceptar la invitación, por estar aquí en un episodio. Me parece muy cool tenerte aquí. Es una conversación que quería tener contigo porque sigo tu trabajo ya hace un bastante tiempo y bueno, para mí es un placer tenerte aquí, así que No, gracias. para mí el placer totalmente mío de esta invitación y ahora que estamos en el mundo de esto de los podcasteros, Es me verdad, es verdad. encanta, me encanta. Gracias por la invitación, corazón. No, el placer es todo mío y como te dije, de verdad tenía tiempo queriendo tenerte aquí, pero bueno, los tiempos son los tiempos y a veces estamos ocupados, a veces no, pero bueno, lo Se dio cuando coordinamos se tenía que dar. exactamente, en el momento adecuado. Y como siempre empiezo los episodios, y era lo que veníamos hablando un poquito de antes, que cortamos la cosa para poder conversarlo dentro del episodio, me gusta empezarlo por cómo te iniciaste en el grooming. ¿Cuál fue ese momento en el que dijiste, mira, yo quiero dedicarme a esto para siempre? Sé que, como me habías comentado, pues había estudiado algo de veterinaria o de etología, pero ¿cómo se dio todo ese momento? Bueno, los primeros vestigios de Gina Karina en el grooming, o sea, mucho más atrás de eso que conversamos previo, yo rescataba animales en la calle en Maracaibo, en Venezuela. Ok, ok. Y obviamente los bañaba y yo decía, ¿qué voy a hacer yo con este animal cuando te llegaban con, sabes, con pelito largo o anudado? Y ahí empezaron los vestigios totalmente empíricos, Ok, exacto, o sea, con los perros en la sencillamente calle, lo que te salía a hacerle, vamos a por bañarlo, vamos a supuesto, cortar los pelitos que tengan sueltos, ok, ok. sin información alguna de nada, cero. Luego, yo venía constantemente a los Estados Unidos de visita, a hacer algunas capacitaciones, y en una de esas visitas, en uno de esos viajes, yo hago un curso de grooming. Ok. Imagínate, hace 20 años aproximadamente. Y ahí rodó la cédula, no, pero no hablemos de edades. No, 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 que saquen sus conclusiones, pero no hablamos de nada. Entonces, hace muchísimo tiempo hice mi curso, pero los cursos anteriormente o las capacitaciones anteriormente te enseñaban dos, tres razas y obviamente lo que hay actualmente es otra cosa. O sea, Claro. definitivamente uno tiene que actualizarse, pero mis inicios fueron con los perritos de la calle, un curso, obviamente mirando, estudiando, capacitándote hasta que decidí ya en un momento, de hecho creo que tuviste en tu podcast a mi profesor Asdrúbal. Sí, 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 sí. Uno de los episodios cercanos a este estuvo aquí Lo con amo. nosotros. Sí. Lo amo, lo amo. Y literalmente le estaba detrás de mí, Gina, tienes que actualizarte, Gina, que tienes que... Hasta que lo hice. Bueno, estoy en el proceso. Y, no, y yo creo que es un proceso que vamos a seguir de continuo. O sea, que aunque te Sí, llevemos muchos años en la peluquería y sepamos muchísimo, incluso por el mismo Adrúbal que enseña, ellos tienen que seguir también capacitándose y aprendiendo de cosas nuevas. es que esto es un rubro que no es distinto a otros. Si tú eres médico, la medicina que hay actualmente no es la misma que había hace 10 años atrás. Entonces, como toda profesión, debe actualizarse. El deseo, la necesidad de hacer grooming, sí, me encanta hacerlo, pero tengo un target muy específico, que son los perros que han vetado de todos los grooming de Miami. Ok, ok, Los que no se dejan hacer de nadie y actualmente perros enfermos y geriátricos. ok. Tremenda responsabilidad. Claro, totalmente. No sabes, no Y sabes. hasta qué punto, y perdona que la pregunta, pero hasta qué punto crees que pueda ser sostenible esa manera de trabajar? ¿Hasta qué punto? Mira, yo soy muy consciente hasta dónde puedo llegar. Los Exacto. clientes a veces no. O sea, Mm, te echo el cuento para ponerte en contexto. Cancún, ok, uno de mis perritos que vino desde Venezuela, tiene 17 años, cumple la semana que viene, y hace 5 años fue diagnosticado con hipertensión pulmonar, una enfermedad cardíaca respiratoria. Tiene claro. 5 años con diagnóstico. Obviamente tengo 5 años de relación con su cardiólogo y todo el team de su clínica, de su equipo. Exacto. Ellos empiezan a hablar de mi trabajo porque sabían que yo tenía Pet Mobile, que hago perritos que no se dejan hacer de nadie, y ahí comenzó el tema con los perritos enfermos. Obviamente es una responsabilidad muy grande porque tú estás atendiendo un perro con una afección cardíaca respiratoria que pudiera entrar en síncope, llamándose un síncope, un desvanecimiento cardíaco respiratorio. O Claro, sea, y en una sesión que para ellos es estresante por muy bien que lo trates. exactamente. Entonces,
se le hace una hoja de vida, cuándo fue su último síncope, qué medicamentos toma. El doctor Robert Prosek, le mandamos saludos, besos y abrazos, que es el Saludos. cardiólogo de Cancún, me da el play para yo saber si verdaderamente él me da la disposición o el play o la carta blanca para decir, mira, sí está apto para ver. Pero si está pasando por un colapso traqueal, que tiene mucha tos o que ha pasado muchos síncopes, no los atiende. ¿Ok? Claro. Entonces, ¿hasta dónde puedo llegar? Definitivamente, cuando tengo su hoja de vida, puedo estudiar qué es lo que puedo hacer. Tampoco lo podemos hacer rápido porque es un perro que necesita atención. De hecho, estas sesiones son muy alargadas en este tema de los geriátricos. Hace muchísimos años, cuando comencé con el mobile, porque cuando comencé aquí en Miami, no te he dejado hablar, yo hablo mucho. No, no, tú tranquila, yo encantado, yo encantado. A mí me gusta escuchar las historias y en parte por eso también decidí hacer un podcast, porque me gusta escuchar la historia de dónde viene, o sea, porque al final, y lo he dicho en otros episodios, vemos al perrito ya puesto, bonito, la foto o el resultado Lindo final, pero no sabemos todo lo que hay detrás, todo lo que has todo tenido lo que que hay detrás. pasar y todas esas cosas. Y a mí me encanta, encantadísimo de que me cuentes toda tu historia y yo aquí sentado hablando, escuchando nada más. Cháchara entre amigos. Que Exacto. cuando yo comencé en el patio de mi primera casa, de mi primera renta, en una mesita de grooming, con literalmente lo que decimos en Venezuela, una batea y un calentadorcito. Así comencé a Ok. hacer yo perrito. Entonces, obviamente la gente prefería un servicio personalizado que el mobile que fuera a tu casa, porque aunque tú no lo creas, aquí en la Florida, específicamente en la Florida, está muy desvirtuado este negocio, ¿ok? Porque es más cantidad que calidad. Lo he escuchado y he tenido varios groomers que tienen eso y me han dicho lo mismo. Y son groomers que están luchando para que valoren la calidad del trabajo y no la cantidad. Exactamente. Y es como un movimiento, creo que lo hablé con Asdrúbal, que también me Sí. lo comentó. Es un movimiento que están haciendo entre varios groomers, como, mira, vamos a incentivar Vamos a a leer que nuestro trabajo eso. y darle calidad al servicio que prestamos como gremio, como profesionales. Entonces, imagínate que cuando yo comencé en el patio de mi casa, la gente prefería llevármelos a mí, a mi casa, que fueran tratados de una manera correcta, que les dedicaras el tiempo que se necesita y no entonces un mobile que se tarda 45 minutos bañándote, secándote, las uñas, todo. Es, son fábricas. O sea, Claro, no lo generalizo, pero sí está muy desvirtuado. claro. Ya después, cuando yo comienzo a tener los pet mobile, yo no quería quitarle calidad a mi servicio. Claro. ¿Entiendes? O sea, Y más porque porque ya habías hecho una cartera de clientes que esperaban que tú le dieras calidad. Ok. exactamente bajo esa premisa de calidad y no cantidad. Exacto. Ya después comienzo a crecer y ya tengo 4 pet mobile y la gente dice, ay, pero ¿qué has crecido? Mira, yo prefiero tener 4 camiones estacionados ahí que tener 10 y no tener el control de lo que se está haciendo. O sea, los groomers tienes que tener una lupa, Mm. literal, conocerlos, o sea, ver su lenguaje corporal. Todos mis camiones tienen cámara, todos han pasado por un filtro, la mayoría han recibido la inducción de manejo y comportamiento, manejo y manipulación, porque todos los groomers, o sea, si tú trabajas con animales, tú debes conocer el comportamiento de los Claro, animales. totalmente. No debería ser empírico. Incluso eso es algo que lo quería tocar porque sabía que tú en ese sentido estás muy preparada y lamentándolo mucho, la mayoría de los groomers, y me incluyo totalmente, sabemos manejar al perro por experiencia. Literal, no porque nos hemos Empíricamente. formado, exacto. No porque nos hemos formado con un profesional. Y muchos de corazón y de vocación hacen un excelente trabajo, pero sí debería haber un, un pensum nuevo, por decirlo de alguna manera, que te enseñen al peluquero, al estilista canino, al manejo y la manipulación. Yo años atrás estuve capacitando personas que querían saber de manejo y manipulación dedicado a la peluquería canina y formé 4 grupos y esas muchachas donde están trabajando todas ellas son las que hacen los perros que no se dejan hacer de nadie. Estamos triunfando. Es así. Pero yo siento Eso que estamos también felices. para eso tienes que tener como la disposición, ¿sabes? Como, o nacer con ese don. Porque sí es cierto que hay veces y me ha pasado incluso a mí, y como que conectas con el perro.
que de repente vi un compañero, no se deja hacer el perro y llegas tú y lo agarras, el perro se dejó hacer. O el típico cliente que te dice, es que lo he llevado a tantas peluquerías y ninguna me la pueden hacer y aquí lo hago. Y me ha pasado también lo contrario, de repente que con el perro conmigo no se deja hacer y llega mi compañero y lo agarra y el perro se queda tranquilo. Entonces Pero como, tú sabes que yo siempre lo digo, todo tiene una explicación. ok, Y la, sí, la explicación para esto está que la única comunicación entre humanos y animales es tu estado de ánimo y la energía que tú manejas. ¿Ok? Pero sí, ¿qué significa esta bola de palabras? El perro, genética, fisiológica, nato, todos sus sentidos están un 70% más agudos que el de nosotros. ¿Te acuerdas ese dicho que nos decían las abuelitas en Venezuela? No le puedes tener miedo al perro porque lo huele. sí, sí, sí. El perro puede hacerte un escáner literalmente, puede olfatearte, o sea, cuando el humano tiene una sensación, una emoción a través de los poros de tu piel, tú secretas una cantidad de hormonas que ellos pueden Mm, olfatear. mm, Entonces, nosotros somos seres humanos, obviamente. ¿Cómo tú te vas a desligar de lo que tú sientes frente al perro? Se puede hacer con práctica. Y eso es lo que te va a dar un manejo, una manipulación. Si tú estás tranquilo, si tú estás expeliendo a través de tu piel oxitocina, endorfinas, hormonas positivas, con eso es que se conecta el perro. Más tu lenguaje corporal, más tu voz calmada. Pero, ¿cómo puede tener hormonas positivas un muchacho que lleva manejando por todo Miami, un appointment aquí, otro por allá, uno por, o sea, para decirte un caso, un sí, sí. schedule de un servicio de peluquería aquí en Miami? Bueno, me ponen uno en West Palm Beach, otro en Weston, otro en Kendall, otro en Miramar, y entonces son 10. Claro, ¿Qué empatía puedes sentir al momento de parar el perro en la mesa? claro, Está y cargado. con suerte el primero se te portará bien, con Claro, suerte. porque viene fresco, Exacto, pero pero los ya demás. el quinto ya viene con toda esa carga. Entonces eso es adrenalina, cortisol y aquella cantidad de sensaciones y emociones que no puedes evitar ser un humano, ¿ok? Entonces la única comunicación entre humanos y animales es tu estado de ánimo y la energía que tú manejas, más tener la práctica. Yo siempre les explico a todas las personas que he formado y que he capacitado y que trabajan para mí, tú tienes que darte un tiempo para crear un vínculo y una conexión. Si no lo haces, olvídate, es grooming. Esto es más que un grooming. Tú tienes que crear un vínculo, una conexión, ¿sí? Y tomarte el tiempo que amerita para que se deje trabajar. Esto no es corte y costura, tú estás trabajando con una vida. Es Ujú, decir, dentro de las perronetas de Gina Canina agarramos un perro. Huele, lo monto en la mesa, le hago un escáner que tienes para ver partes blandas, oídos, porque eso también te hace guardar a ti las espaldas y saber qué es lo que tiene. Ah, no, mira, tiene una lagaña verde aquí pegada, porque los clientes es un tema también. sí. Le entregas al perro desde hace 5 meses que no lo hacen, pero lo entregaste y te lo revisan con lupa. Y el perro tenía nudos, pulgas, rash, infección dérmica, pero lo van a revisar después que tú lo tocaste, no antes. Claro, totalmente. Entonces debe ser un servicio integral donde tú revises, no solamente que quede bonito, porque perros bonitos, aquí hay gente que para tirar para el techo te dejan los perros bonitos. Yo pienso que el grooming es algo más allá de la estética, definitivamente. Literalmente, literalmente. Y recuerdo con tus palabras o lo que me estás diciendo, que lo hablaba con un groomer de aquí de España, que él decía que el servicio de grooming no solamente es dejar el perro bonito al final, porque esa parte estética es efímera, el perro se sacude, ya perdió lo bonito. Es todo el Exactamente. conjunto desde que lo recibes, la conexión con el cliente Correcto, humano, la correcto. conexión con el cliente o con el perrito en este caso, es cómo lo hace sentir en el baño, o sea, es muchas otras cosas que sencillamente Muchas hacer cosas. un corte bonito. Correcto, es así, estamos de acuerdo. Entonces pienso que esta actividad, todos nuestros colegas deberían formarse un poco más. Perdón, no solamente formarse, sino ser un poquito empáticos, trabajes Sí. donde trabajes. Yo se lo decía a las muchachas que formaban en un pasado, ustedes se van a conseguir con una jungla afuera. Afuera Mm, tú te vas a conseguir una jungla y no va a ser aquí flores y colores, perdón, no va a ser flores y colores como tú lo estás viviendo aquí, porque aquí tienes tiempo, aquí yo te estoy enseñando a tener un vínculo, aquí te estoy enseñando a manipular cuáles son, perdón, no se el modo preocupe. de flexión y extensión. Si el perro mueve así, tú no lo puedes mover para allá. O sea, tienes que leer el lenguaje corporal del perro. Y que no todos los perros se van a comportar igual. Si es verdad que te huelen o sienten tu energía, pero también ellos tienen su temperamento, tienen sus caracteres.
Entonces, no todos se van a portar igual y tú tienes que saber cómo enfrentarte al perro cuando está en la mesa, que es muchas de Exactamente. las cosas que hoy día en los cursos que he visto no te enseñan totalmente. Y ahí No te vamos, enseñan de comportamiento. exacto, y vamos ahí a los cursos online. Cuando te ofrece un curso online, eso sale yo te sale un cuadrito aquí de advertencia de, porque, y mira, lo viví en la peluquería donde estamos, nos vino una chica de práctica y yo le pregunté, mira, ¿cómo hiciste el curso? Y me dice, no, fue totalmente online. Vale, Ush, entonces ella me comentaba, dice, no, fue totalmente online. Y yo, vale, pero te dijeron algo. Me dice, no, solamente me dieron una guía, unas tijeras y como un chalequito. Y yo le digo, pero Dios mío. no te enseñaron más. No, me dijeron que me leyera la guía y que cuando la leyera le dijera dónde hacer las prácticas. Y le digo, pero Dios mío. claro, cuando te enfrentas, cuando la pusimos enfrente a un perro, no sabía hacer nada, literalmente. Claro, pero es que no tienes la práctica. O sea, mira, tú puedes hacer 55 cursos presenciales, incluso presenciales, Y con los pero mejores groomers, y con los mejores groomers. si tú no tienes ese fogueo de manipulación, o Ujú. sea, porque tú puedes saber la teoría, pero la práctica es otra, totalmente, Totalmente, totalmente diferente. totalmente. Y que la enseñanza, sí es verdad que la teoría es muy importante. Por No, no, supuesto, no queremos pasarla a un segundo plano, no, la teoría es muy totalmente. O importante. sea, tenemos que estudiar, Eso, pero la eso. práctica en este rubro es súper importante. Es que es lo que te va a formar, es lo que te va a hacer, por lo que decimos, porque cada perro es diferente, porque tu comportamiento delante del perro y tu energía es diferente con uno que con otro, y ahí es donde te vas a ver la realidad de las cosas. Y creo que eso lo podemos llevar al día a día también, porque yo siento que las teorías en cualquier profesión son necesarias, pero la práctica es lo que te va a enseñar de verdad. Totalmente. Tú te gradúas de médico, pero ajá, cuando vas a hacer la primera sutura, ¿qué sabes tú de sutura? Si estabas Exacto. suturando en una sábana o en una mandarina. Exacto, y ahora de repente el paciente se te mueve, entonces tienes que hacer, que pasa mucho con los perros, te Exacto. ponen esas patas que venden, que son así literalmente, que tú vas con la tijera tranquilito, pero cuando te enfrentas al perro, que el perro está, ahí es donde está No, tu, y tu cuando te toca el realidad. perro, que lo tocas y te hace así. Patas de resorte. Literalmente. Es todo, o Es sea, un tema, es un tema, tenemos que prepararnos, pero siento que el gremio en general debería capacitarte un poco más en cuanto a comportamiento, en cuanto a manejo. Tú sabes que actualmente existen muy pocas empresas que trabajan con geriátricos. Y sí, el geriátrico es tremenda responsabilidad, pero el geriátrico también tiene la necesidad de hacerse el grooming. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Porque no es rentable económicamente tardarte 3 horas con un perrito, pero vale la pena. Yo trabajo con geriátricos y perritos enfermos, como te lo estaba diciendo anteriormente, es muchísimo más tiempo, es mucha responsabilidad. pero no compensas a lo mejor quizás cobrando un poco más. Sí, claro, tienes que cobrar más. Exacto, por eso compensas una cosa con otra, ¿no? Pero todavía no es el dinero, o sea, de mi persona nace la necesidad de ayudarlos, porque es que si no los hago yo, ¿quién coño los va a hacer? Exacto. No, yo lo del tema del dinero por hablar de una rentabilidad, ¿sabes? Porque quizás Tiene que ser más costoso porque estás exacto, más tiempo con el perro y tienes que dedicarle tiempo al es perro. necesario. Estos perritos que estaba comentándote de la clínica cardiológica, se le hace una encuesta, o sea, literalmente es una encuesta. ¿Cuándo fue su último síncope? ¿Qué medicinas toma? ¿Ha tenido colapso traqueal? Llamo al doctor, usted me está dando la carta blanca, la luz verde para yo poder hacer grooming, sí, totalmente. Y ahí es donde yo actúo. Igual como persona y como empresa, yo debo guardarme las espaldas y debo hacerle Totalmente. firmar un documento que si tu perro le pasa algo porque está enfermo, no es mi responsabilidad y yo grabo todo el proceso, eso es otra cosa. Ok, ok. Grabo todo el proceso. De Eso es hecho, la importante. última, súper importante, porque entonces tú ahí estás leyendo mi lenguaje corporal, el lenguaje corporal del perro, cuánto tiempo yo me tardo. Incluso me ha tocado hacer perros donde la mesa la tengo que dejar bien abajo porque nada más la altura le produce inestabilidad y la inestabilidad Claro, me produce inseguridad. Y aquí no puede haber estrés y ansiedad, debe haber una claro. asociación positiva para que entonces me dejes trabajar. Sí. Y ahora esos cortes los hace, me imagino que son como más cómodos para el mantenimiento diario.
Porque nos pasó una vez con una cliente que era un perrito bastante viejito, Ujú. tendría, no sé, 15 años, era bastante viejito. Pero Viejito. claro, ella quería un nivel largo de pelo que No, nosotros estábamos conscientes de que no iba, o sea, el perrito no se levantaba, no se mantenía casi en pie. Entonces tratamos de llevarlo como a, mira, vamos a hacerle algo más cómodo para él, no te lo vamos a rapar, a dejarlo en la piel, no, pero un corto más cómodo para ti y para él. Y bueno, dialogamos y al final se dio. es importante nosotros como profesionales, porque el que sabe de esta vaina somos nosotros. El Ujú. cliente tiene una expectativa, pero una expectativa basada en la desinformación. Totalmente. Quiero tener un bichón y el perro tiene 17 años y está lleno de nudo y lo quiero pomposo. No es acorde a la realidad del perro. Entonces, como nosotros somos los profesionales, tienes que dejar que el cliente se guíe, el cliente se debe dejar guiar, pero esto es educación y roce, porque Ujú. si te lo llevan una vez, tú no vas a tener ese roce con el cliente y esa confianza de cada vez que vas a hacer ese viejito, decirle, mira, no es sostenible porque para dejarlo pomposo yo tengo que trabajar, tengo que estirar, tengo que usar productos, tengo que mantenerlo parado. Y el perro tiene 15 años. Claro, no va a Entonces, aguantar. toda es educación. O sea, porque Mm. no solamente, vuelvo y repito, no es hacer grooming, es educar a la persona y Sí. ser realista con la expectativa y la realidad. Totalmente, totalmente. Es igual los típicos del que viene todo anudado totalmente, que no te lo traes 2 veces al año. Si Y, ay, no, es hablamos de que. nudo, tenemos que hacer 5 podcasts. Pues hablemos de nudo. Hablemos de nudos, Dios mío. Es Mira, horrible. la gente en Instagram, yo tengo hasta highlight abajo donde dice doodles, o sea, todo lo que tenga que ver con doodles, o sea, aquí está toda la información. Señores, si ustedes no están capacitados para entender que es un perro de alto mantenimiento, donde tienes que hacerle grooming frecuente, donde tienes que cepillar todos los días, si no lo vas a cepillar todos los días, no lo compres, no No lo lo adoptes, no tengas. lo Exacto. adquieras. Bueno, Chamo, lo hablaste hace poco en tu podcast que lo vi, del tema de la economía y del dinero que necesitas para poder mantener un perro o tenerlo. Que eso me exactamente. pareció un clic increíble. Sí, porque la gente no sabe y por eso hay tanto abandono, Ujú. corazón mío, hay demasiado abandono porque la gente no está informada. Te metes en una responsabilidad que es un compromiso de por vida y a la primera de cambio, porque es que mi DM, te voy a decir cifras exorbitantes, pueden haber más de 300 mensajes de abandono, porque me voy a mudar, porque estoy embarazada, porque me divorcié y cualquier excusa más. Yo siempre he pensado, perdona que te interrumpa, pero con el tema de lo del embarazo, siempre he pensado, y a lo mejor está mal de mí pensar de esa manera, pero he pensado cuando alguien tiene un perrito y lo tiene por mucho tiempo y de repente sale embarazado y quiere dejar el perrito por el tema de que el bebé, que no sé qué, siempre he pensado que si esa persona tiene otro bebé, pues va a abandonar al primero. Yo les respondo muchas veces eso porque a veces me cargo, soy un ser humano, Claro, trato de estar claro. equilibrada, pero chamo, me cargo, o sea, pueden ser hasta 300 DM diarios, diarios. Entonces llega un momento, que se lo comentaba otro colega, llega un momento que no quieres subir este tipo de contenido porque la gente se aprovecha de ti. No, esa chama que postea a los perros y los sale en adopción súper rápido. Mm, Entonces me dijeron que tú ponías perritos en adopción y mi perro ya no lo quiero. Así con esa desfachatez. Ya no lo quiero. O sea, el abandono actualmente, mundialmente, es un problema social. sí. Literalmente es un problema social. Yo tengo una fundación de protección y defensa animal registrada aquí en la Florida y trato de Genial. ni siquiera hablar de eso porque lo hago obviamente ad honorem. A mí nadie, yo no tengo patrocinantes, yo no vendo una que otras cositas que hago yo, que si camisetas o estas Pulserita. hilitos Ok. con sus huellitas, que lo hacía en Venezuela obviamente con mayor magnitud, pero ahora que soy la cabeza de un negocio, que tengo muchísimas responsabilidades, no me puedo convertir en parte del problema, sino en la solución. O sea, porque yo tengo un espacio, tengo una casa muy grande, pero no puedo ir por la calle rescatando perros que después no sé qué es lo que voy a hacer. Y no, Yo tengo además 12 tú tienes, perros. eso te iba a comentar, sé que tienes un montón de perros, o sea, que ya tú en ese Tengo sentido, pues te has encargado de quedarte con los que tú puedes también para ayudar. con los que puedo, exactamente. Y muchas veces los que no salen en adopción pasan una temporada, incluso temporadas largas conmigo, y cuando llega la persona ideal, yo tengo
la responsabilidad. Y la gente me dice, pues, ¿por qué tienes un año con él? ¿Cómo lo das? Siendo responsable. Claro, Siendo responsable porque ese cupo que se estaba haciendo le pudo dar la oportunidad a otro. totalmente. Y imagino que al momento de adoptar también es un filtro que tienes que pasar, o sea, que no Total. es, no es Yo que hago un al primero estudio que llegue. socioeconómico. No, 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 no. No, yo hago un estudio socioeconómico. O sea, ¿dónde vives? ¿A qué te dedicas? Sabes que esto es un bill más, o sea, un dinero más mensual que tienes que gastar. Perdón. Sabes que no es que mañana les hago firmar un contrato también, que si el día de mañana no lo puedes tener, devuélvemelo a mí, que yo garantizo buscarle otro excelente hogar. Ok, claro, porque Es duro. la intención no es que o sea, de que lo vuelvan a abandonar dos veces, porque crean o no, o sea, nosotros como groomer lo sabemos, quizás las personas que no están en este gremio no lo saben, pero a los perritos los afectan los abandonos psicológicamente también. Y, Totalmente. y hay muchos Esa es perros. mi rama, o sea, mi fuerte como tal, mi trabajo, yo soy etólogo, soy especialista en comportamiento canino. Nace la necesidad de hacer esto y formo mi empresa en función de grooming basado en educación, en perritos, un target muy específico que no se dejan hacer de nadie o que hayan tenido malas experiencias, pero la educación pienso que es un punto súper importante. Sí. Y, no, y que los perros lo sufren y cuando yo me he encontrado muchos perritos, de repente personas que lo traen en un mal estado y dicen, no, es que lo rescatamos o lo adoptamos hace poco y tú ves como el perro sufre el hecho de que lo hayan abandonado, que sea una vez. O sea, imagínate eso ahora dos veces. Entonces, por eso hablaba del filtro que Determina, debe tener. sí, sí, el abandono determina muchísimas cosas en el comportamiento del perro. ¿Se pueden rehabilitar? Sí. ¿Queda una marca? También. Como los humanos, igual. O sea, Literal. nosotros traemos traumas desde pequeños y podemos superarlos, sí, o podemos aprender a vivir con ellos, sí, pero Porque no tenemos dejan de estar conciencia y allí. raciocinio, pero a Exacto. Pero igual diferencia no del dejan de perro. estar allí, ¿sabes? Exacto, exacto. Pero a diferencia del perro que no tiene conciencia y raciocinio, de hecho la ciencia de la etología determinó que el cerebro de un perro es idéntico al de un niño de 3 años y que entiende la palabra asociada a una acción por repetición. O sea, literalmente estamos lidiando con niños que van a ser niños para toda la vida. Exacto. Justo lo hablábamos en un episodio que son niños eternos, me decía un groomer. Y es verdad, o sea, es una lógica totalmente. Son los niños eternos y no tienen voz, entonces van a depender de ti toda la vida. Exacto. Sí. El tema del abandono, uf, me da durísimo, chamo, no sabes cómo me Me da imagino. y es un tema muy controversial, que mucha gente lo toma a la ligera y que uno trata de lidiar con eso, pero a veces siento que la biografía que tengo en mi Instagram la vivo y la revivo cada vez más en reconciliación con mi especie. Ok, ok. Sí, tienes razón. Mira, No es fácil. justo serán cuestiones de las redes, no sé, pero justo antes de empezar el podcast estaba scrolleando allí en Instagram y me salieron como tres videos, pero seguidos, de personas que se encontraban a perritos, los adoptaban, que si los llevaban al veterinario, ¿sabes? Todo este reel que suben y lo van uniendo desde que estaban chiquititos, cómo lo llevaron al veterinario, cómo lo llevaron a la peluquería, ahora son grandes y forman parte de la familia. Y yo saco la lagrimita aquí, pero como tres reels seguidos. Y yo dije, no, mira, voy a tener que dejar de Instagram porque si Yo no, sufro, el sufro, mood sufro. en el episodio va a ser diferente. Y me pensé, Gina, tú sabes que... Como hay historias feas, hay historias muy lindas Sí, totalmente. y hay muchos humanos también que están despertando como que esa, tú sabes que yo tengo un lema, yo soy muy de lemas, ya te he Ok, dicho como tres. no importa, son Siento, buenísimos. siento que mi misión en este plano terrenal es restablecer la armonía entre los humanos y los animales. Cuando los humanos sepamos vivir en armonía con nuestro entorno, vamos a ser mejores humanos. Cuando los Literalmente. humanos respetemos, no solamente entre nosotros, que obviamente necesitamos, hay una falta de valores increíble, pero cuando el humano decida convivir en armonía con animales, con la naturaleza, vamos a tener un mejor mundo. Y Entonces, es pero que, actualmente hay un movimiento, no sé si por moda, bienvenido sea, no sé si claro, por moda, no sé si por redes sociales, pero sí hay un movimiento como de más empatía con los animales, no sé si lo has visto, o es sí, que ahora tenemos más acceso a la información, puede ser, pero sí creo que quisiera pensar
que estamos siendo más empáticos con los animales. No, yo concuerdo contigo y anexado un poquito a eso que me comentas, creo que como seres humanos deberíamos entender de que los animales tienen mucho que enseñarnos. Y sin decir nada, solamente con sus acciones. O sea, de ellos podemos aprender muchísimas cosas. Y cuando le ponemos la lupa a su comportamiento, a su manera de ser, a su instinto, tenemos mucho que aprender. Y anexo eso a lo que dijiste de que podemos ser mejores seres humanos cuando aprendamos a empatizar y a convivir con los animales. Y lo del tema de que las personas han evolucionado en ese sentido, también lo he visto, y lo he visto a partir de la pandemia para acá. Creo que es una de Sí, las cosas buenas que nos dejó la sí, pandemia, que las sí, sí, personas definitivamente. se han como esforzado más por aprender, por tener esa conciencia de que mi perrito, como ahora a mí me gusta que duerma conmigo, tiene que estar más higiénico, tengo que llevarlo más a la peluquería, tengo que estar más pendiente de él, y ya se dejó eso un poco a un lado, aunque se sigue viendo el perrito de, bueno, es de la terraza o del patio, él no entra a Perro de casa. patio. Exacto. Entonces creo que eso lo ha dejado, fue lo que dejó buena la pandemia y concuerdo totalmente contigo de que ha habido una evolución en ese sentido. Quiero seguir pensando que estamos evolucionando como especie. Bueno, pero Me encanta. eso se ha visto también a nivel de peluquería. Sé que hay mucho que debamos aprender todavía, pero creo que la peluquería ha evolucionado muchísimo de un par de años para acá. O sea, la Sí, evolución que se ha visto. favorablemente. Exacto. Y todo, y siempre lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo, todo ha sido gracias al trabajo que has hecho tú, que ha hecho otros groomers de redes también, de que muestran su trabajo, de que muestran cómo a tratar a un perrito, de que enseñan desde su experiencia cómo debe ser. Así que yo les aplaudo muchísimo todo el trabajo que han hecho ustedes y todos los groomers que muestran su trabajo en redes. Y a ti, gracias por abrir este espacio, porque cuando tenemos el acceso a la información, podemos llegar cada vez a más personas para educar. Me Totalmente. encanta, De verdad, me gracias por encanta, de tus verdad que sí. palabras. Es un poco mi idea también. Y bueno, tu idea también con el podcast y creo que lo estás logrando también junto con tu compañera, de eso, de llevar ese conocimiento a todas las personas y hacer que el gremio siga creciendo. Sí, totalmente. Me lo estás hablando y tengo todos los brazos erizados. Qué bello, de verdad que Pero sí. sí, Que es nos así. unamos y que cada quien busque siempre ser mejor y trabajar mejor para ellos, informar a los clientes, informar al gremio, tener el acceso a la información. Y los beneficiados van a ser ellos. Y estos hermosos seres nada más vienen a este plano terrenal a darte amor. El amor Totalmente. único e incondicional, sin esperar nada a cambio, porque el día de mañana tú Uf, estás en bancarrota y te vas para abajo de un puente, el perro va a estar ahí, sí. tengas o no tengas nada. Sí, es algo que incluso lo he visto, no sé si conoces a un groomer, se llama Jay Batista. Sí, 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 él ha hecho como medio una campaña con respecto a eso, al amor incondicional que tienen los perros y yo concuerdo qué totalmente con lindo. eso. Es que es el amor más puro que puedes sentir en la sociedad. O sea, Sí. el amor incondicional que te da un perro no te lo va a dar más nadie. O sea, nada. Tú sabes que parte de lo que yo estudié, la ciencia de la etología, es la ciencia que estudia el comportamiento de los animales en interacción con los humanos. Yo me especialicé en caninos y felinos, Ok, pero en general, el tocar a una mascota o a un animal desencadena en tu cuerpo beneficios fisiológicos y psicológicos, o sea, establecidos por estudios concluyentes, que puedes bajar presión arterial, disminuye padecer enfermedades cardíacas o coronarias. Por esto se utilizan muchísimo los perros o los animales de terapia. De hecho, mis perritos Pánfilo y Cancún, cuando llegaron aquí a Estados Unidos, eh, uno de sus primeros trabajos, ya están jubilados porque están muy viejos, pero uno de sus primeros trabajos era asistir a un hospital donde habían niños con enfermedades oncológicas. Y esto Ujú. obviamente yo no lo digo mucho porque es un trabajo muy para mí y lo hicimos durante mucho tiempo y era ad honorem totalmente. O sea, no tenían que pagarme nada, ni cobraba, ni pienso en lo absoluto cobrar absolutamente nada. Era ir a darle felicidad a esos niños que ni siquiera pueden salir del hospital. O sea, imagínate el amor puro e incondicional que estos perros dan y los beneficios que te dan. Entonces, aprender un poco más de ellos creo que es el mensaje.
Totalmente, totalmente, y me uno a ese mensaje. Y qué bonito esa experiencia que me comentas, me parece increíble, te felicito de verdad Gracias. por tener esa iniciativa. Y era justo lo que te iba a decir cuando me hablabas acerca de los perritos que ahora los están utilizando para eso, para terapia, Sí, porque ayudan muchísimo eso, a estimularse las personas. Y es que un perrito te da alegría, incluso cuando llegas a casa, ¿sabes? Vamos por ponerlo más básico, ¿sabes? Por ponerlo más básico, llegaste a casa, te reciben con aquella alegría. Incluso yo veía un vídeo que lo parodiaban en modo comedia. Decía, quisiera que mi esposa me recibiera como me recibe el perrito, meneando la cola, feliz de verme. Tal. yo ese chiste lo cuento yo también y digo, tú puedes tener en mis clases de adiestramiento, perdón, No tú te puedes tener preocupes. papá, mamá, hijos, esposo, pero nadie te va a saludar como te saluda el perro. Nada, nada, nada. Increíble, Los increíble. perros suelen parecerse también mucho a nosotros, ¿sabes? A los dueños. Sí, por Suelen supuesto. agarrar manías y todas esas cosas. Yo recuerdo, yo tenía un perrito que se llama Juno, ya murió hace un par de años. Ay, mi Y amor. sí, sí, me ha pegado tan duro de que no he podido tener otra mascota, ¿sabes? Me cuesta como compartir ese Mira, me amor. vas a pasar, ahora cuando terminemos, me vas a pasar tu dirección, porque mi segundo libro está listo y se llama Cuando tu mejor amigo se va. Uy, no, no, no quiero llorar, por favor. No, chamo, tengo no sé cuántos meses en este tema y casualmente la enfermedad de Cancún y que necesito que esté listo, por favor. Es duro, porque nadie te prepara para ese duelo, Nada, nada. nadie. Y Y a el que mí, no lo entiende, y a mí me dio más duro porque él estaba en Venezuela y yo tenía a nada de traerlo. O sea, estaba todo arreglado, se atravesó la pandemia, no pudimos no, estos son traerlo. temas que tienes que compartir conmigo, chamo. Sí, y le dio una enfermedad renal y nada, aunque estuvo hospitalizado, mejoró un poco, pero Mi qué va, amor. nada. Y me ha Lo que sí te costado. voy a decir, lo que sí te voy a decir, como lo dije en el libro, cuando ellos deciden irse es porque ya cumplieron su misión. No importa cuáles eran tus planes, su misión en este plano terrenal llegó. Claro, Estuvieses a su lado o no estuvieses a su lado, él cumplió su misión. Y sí, jamás, jamás va a morir porque el amor solo se transforma, nunca muere. sí, Entonces, totalmente. vive tu duelo, no dejes de vivir tu duelo, pero no te repitas nunca, no voy a tener más perros, solo cuando tu corazón sane. Sí, sí, no, yo de verdad, y quiero tener otro perrito, pero sí es verdad, a lo mejor Coño, es, no, está horrible, la conversación se fue se para un nos lado salió. muy sentimental, se nos salió de control. No, pero qué bonito porque sé que personas van a conectar con este sentimiento, estoy segurísimo. Y eso, mi sentimiento hacia otro perrito que pudiera tener es como que no quiero compartir ese amor que sentía por él, ¿sabes? Típico, típico de lo que nos repetimos, y lo digo en el libro, típico de lo que nos repetimos. Tú tienes que entender que él tiene su espacio. A pesar de que venga otro, el Mm. espacio, ¿cómo se llamaba? Junior. El espacio para Junior no lo va a reemplazar nadie. Esos son sentimientos y sensaciones, emociones humanas. Mm, Él no lo sentiría jamás. Es decir, claro. porque su amor es tan perfecto que no hace diferencias. Y eso es una de las cosas que debemos aprender de él. O sea, cuando yo tenía Cancún y decidí tener a Pánfila, yo dije, pero ¿cómo voy a tener dos amores? ¿Cómo voy a dividir mi amor? Es el mismo amor de madre. Cuando tú tienes un niño y decides tener otro, o llega el otro por circunstancias, tú te haces esa misma pregunta. Y luego que llegan a ti, instintivamente tú los amas a los dos. Y cuando se van, en el caso de los perritos, cuando los perritos se van, obviamente por nuestra humanidad, decidimos no tener más o pensar que si llega otro vaya a reemplazarlo, los perros no lo sentirían de esa manera. Cuando nosotros nos ponemos en el lugar del perro, el perro no lo sentiría. Entonces ahí es donde ya el mensaje del amor incondicional sí lo aceptaste y lo aprendiste. Claro. Sí, me falta eso, me falta eso. Yo no me cierro la idea y creo que tarde o temprano lo voy a hacer porque me encanta el tener una mascota en casa, el vivir esa experiencia, que de repente estés Y dormido y la compañía que ellos te eso, dan, el aliciente, las ganas que claro. te dan de salir, de atenderlos.
te dan vida, te dan vida. Por eso es que Sí. los perritos cuando los tienen las abuelitas y si es una alegría y le das ganas de salir de repente, o sea, Les es das eso, años de vida a esos abuelitos, sí. literalmente, literalmente. Y es una compañía que no se compara con nada, de verdad. Con nada, con nada. Yo cuando me casé le dije a mi esposo, jamás preguntes si el perro o yo porque voy a contestar. Si no quieres saber la respuesta, no lo preguntes. Ella la sabe, pero que no la pregunte. Decía un comediante venezolano que dice, a mi perro es el ser que yo más quiero en la vida. Después vienen los demás, pero mi perro, ni siquiera mi mamá ni mi papá, mis perros son lo que yo más quiero en la vida. Tú sabes que cuando yo hablo de estos temas, la gente me dice, ah, pero tú no tienes hijos. Y yo sí, yo tengo un hijo de 24, tengo uno de 18 y tengo uno de 5 años. Pero mis perros están en el top. No me juzguen, por favor. Es que son tus hijos también, son parte de tu, sí, de tu Son mis hijos, familia. pero no están humanizados, vamos a Exacto. aclarar. Ok, exacto, exacto. Muy bien la aclaración, es verdad. ¿No? Pueden ser parte de tu familia, pero no humanizarlos, darle su espacio de No, perro. la humanización definitivamente, según la etología, y estoy 100% seguro, es una manera de agresión a tu mascota, porque lo estás sacando de su propia naturaleza. Ya nada Claro. más sacarlos del ambiente donde ellos viven. O sea, porque el humano inventó la palabra doméstico, pero no sabes domesticar. ¿Ves? Ok, Entonces, ok. estás sumando un perro a una rutina de humano sin respetar que es otra especie y que sus necesidades son diferentes a las tuyas, ya estamos cometiendo errores. Exacto, mira, yo he visto perros que incluso no le gustan otros perros, es como que, o sea, se la llevan bien con los humanos, pero es como cuando llega un perro, es como, tú no eres de mi especie, lo ven como, Y ¿quién los es miran este? por arriba del hombro. Y nosotros como humanos decimos, no es que no le gustan, no es que no le gustan los perros. Es que durante sus primeros años de vida no hubo un roce con tu propia especie. Entonces Exactamente. ahí es donde viene la desperronalización. Ok. O sea, cuando los humanos tienen una despersonalización, esto es una desperronalización. Tú sacaste a tu perro de su ambiente natural, no lo tuviste roce, no hiciste un roce social, no sabe que es un perro ni que Claro. existen otros como ellos. Mira, cómo odio yo, y perdónenme si alguien lo hace cuando llevan a los perros en coche, en cochecito. Mira, ok, Lo puedo voy a entender hablar. si, lo puedo entender, antes que hable, lo puedo entender si el perrito es muy viejito, tiene problemas en la piel, perdón, en las Eso. patitas, vale. Pero un perro, un cachorrito, y de repente lo ven en su coche, así como, No, ahí estamos antropomorfando, que es la antropomorfización, ok. que es adjudicarle propiedades humanas a un ser que no lo es. O sea, mis perros tienen 17 y 15 años y tuve una de 24 que el año pasado la tuve que poner a dormir. Uy, lo Next, otro siento, paso. lo siento. Terrible. Estos perros que no pueden valerse por sus propios medios y que no pueden caminar de aquí a la esquina, está bien que uses un coche, pero un Claro, cachorro que tiene salud, que tiene sus cuatro patas, no tiene ninguna enfermedad, tiene que usar sus cuatro patas porque claro. es un animal y no quiero desvirtuar su especie. El animal tiene necesidades diferentes a las de nosotros y una de esas, que es su actividad principal innata, es las caminatas. ¿Cómo tú vas a restarle a un perro caminar? Es que los paseos para ellos son totalmente necesarios. Mira, Necesario. incluso conozco personas de que a lo mejor no tienen este tipo de perros que son muy enérgicos y ellos no pueden con esa ritmo que necesitan ellos para poder Sí, para poder drenar drenar todo energía. y agarran de repente le compran una caminadora. Y bueno, mira, drénalo allí porque yo no puedo, Excelente. pero es factible, pero ¿cómo tú agarras de repente un Jack Russell, que es un perro totalmente enérgico, y lo sacas en un coche? No tiene sentido. Y ahí es No donde tiene. vienen los problemas conductuales, estrés, ansiedad, agresividad y pare de contar. ¿Sabías que los perros en su ambiente natural no tienen enfermedades conductuales? No, me imagino, me Son imagino. 100% en el ambiente doméstico. Exacto, todo es culpa nuestra, Por totalmente. supuesto. Totalmente. Y Por eso, falta y de eso, información. literalmente, y eso no quiere decir de que tú agarras a tu perro, lo beses, duerma contigo. O sea, yo creo que ese Eso no tipo de tiene nada que cosas ver. no tienen nada No. que ver, no tienen nada que ver. Son cosas totalmente diferentes donde tú tienes que darle también su espacio. El perro puede convivir contigo, pero tiene también su espacio que es de perro, de animal. Mira, cuando nosotros los humanos entendamos que el animal tiene otras necesidades, es decir, si nosotros traemos un león para tu casa, el león es posible que te dé la patica y que conviva contigo, pero no va a dejar de necesitar cosas de león. Es lo mismo Claro. con el perro. O sea, necesita cosas de perro. En la etología se llama
reforzamiento natural, traer actividades que pudiera hacer en su ambiente natural, en el ambiente doméstico, caminatas, utilizar sus sentidos, drenar energía física y mental, porque un perro en su ambiente natural usa su mente para cazar su propia comida, para resguardarse de los depredadores, para resguardarse de la intemperie, para buscar pareja. ¿En qué carajo está pensando tu perro dentro de una caja de 4 paredes? Entonces vienen las conductas destructivas, viene el estrés, la ansiedad. Si tu perro no piensa como un perro, va a pensar como un humano y va a pensar solamente en los humanos. Entonces, cuando el humano no está, viene la ansiedad por separación. Y, no, Y por ahí, y viene esa ansiedad horrible de voy a reventar todo lo que me encuentre. porque no estoy haciendo nada de perro, no estoy utilizando mis sentidos, no estoy drenando energía mental, ni tampoco me sacas a caminar. La gente me dice, no, porque es que yo caminé con él 1 hora. Ajá, pero ¿cuál fue la estructura de la caminata? ¿Verdaderamente usó su sentido? ¿Hubo algún comando de atención? ¿Tuvo una relación basada en el respeto? Yo digo que hay 5 características que debería tener un perro para considerarlo educado: que esté por training, que haga sus necesidades en un solo sitio, que tenga una buena técnica para caminar con la correa, que cumpla comandos de atención, que la relación sea basada en el respeto y que tenga habilidades sociales. Si tengo estas 5 características, tienes un perro educado. Muy bien. Y qué bien que lo hayas comentado, porque es verdad, o sea, o sea, concuerdo contigo, pero no lo había pensado de esa manera, es verdad. O sea, sencillamente sacarlo a pasear con una correa y ya No es no es suficiente, suficiente, exacto. no es suficiente. Salimos 1 hora y llega y tiene energía. Claro, ¿en qué pensó en la caminar? No pensó en nada, no pensó en un perro, no olió, no tuvo una estructura. Es como si vas al gimnasio y haces todas las máquinas, no vas a ver el resultado. Tienes que tener una estructura. Una Muy bien, me gusta esa. Me gusta. Esta parte, toda me la he disfrutado, pero esta parte de la conversación me gustó muchísimo, porque siento que es un mensaje que va a calar muchísimo a las personas, Estamos porque informando, chamo, que estamos es dándole que pensar a la gente. Chamo, de verdad necesito dedicarle tiempo a mi perro para que no tenga problemas conductuales. Mira, yo digo que la educación es amor. La gente me dice, pero es que yo lo amo y lo único que le doy es amor. El amor no es suficiente. Mira, lo veía en un vídeo en Facebook en estos días. eh, claro, era un groomer haciendo un llamado a la atención a la persona, pero lo que dijo me gustó mucho, porque él dice, mira, tenerle amor a tu perro no es solamente darle comida y agua y sacarlo a pasear. ¿Sabes? El amor de tu perro, claro, él lo enfocaba más a la peluquería, al veterinario y todas esas cosas. Pero es Ujú. lo que dice, o sea, tenerle amor a tu perro no es solamente esas cosas básicas, es todo lo que hemos estado conversando hasta el momento. Es llevarlo a la peluquería, está pendiente del veterinario, está pendiente de revisarlo, de que todo esté bien, de que cuando lo saques a pasear tengas en cuenta todas estas cosas. Exactamente. Mira, yo pienso que un perro cansado de drenar energía, un perro que ha hecho ejercicio físico, no solamente cuidado, un perro que haya drenado energía, un perro educado, un perro con estructura, es un perro feliz. Totalmente, totalmente. Y no, y cómo podrías, más que todo para las personas que no tienen este tipo de conocimiento, o sea, cómo podrías comparar ese tipo de felicidad a la felicidad que puede tener un perrito cuando lo ves en el coche andando y el perro está así todo como, es como que, porque muchas personas pueden pensar exactamente, mira, es que yo lo veo feliz, él está feliz andando en su coche. Me hiciste acordar un video que me lo pasaron como 100 veces por DM, no sé si lo has visto, una muchacha que está en un parque de niños con un perrito sentado en un columpio Ok, meciendo al perrito. Uno, la postura es antinatural. El ok. perro no lo está disfrutando porque ignorantemente los comentarios, qué belleza, mira qué lindo, cómo lo cuida. Stop. Su postura es antinatural. No es un niño, es un Mm. perro y tiene que estar en 4 patas. El movimiento me da inestabilidad e inseguridad. Ningún perro va a disfrutar estar en un columpio. Tercero, la muchacha está con el teléfono y no le está parando media pelota al perro, que si Ujú. se cae no va a ser lindo y va a incurrir en alguna lesión física al perro. Entonces, no nos dejemos llevar tampoco por eso, esa apariencia de lo lindo que está meciendo. Estaba todo mal, todo estaba mal. O sea, si me entiendes lo que te quiero Sí, sí, decir. sí, totalmente. Yo concuerdo totalmente No lo has contigo. visto, te lo voy a pasar, te voy a pasar el video. El ojo Posiblemente, me temblaba. a lo mejor no he visto ese video, o sí, pero es que he visto varios videos así, tal cual. O sea, Entonces, entonces, pero fíjate cómo estamos de mal de información. Sale un entrenador con una de estas caminadoras auto, o sea, mecánicas por el perro, que si el perro se para,
la caminadora se para, son unos rodillos. Ok, Sale un entrenador y pone al perro corriendo en la caminadora, es maltrato animal. Señores, estamos muy desinformados, totalmente. Mira, y muy me hiciste acordar desinformados. un video que vi hace poco. Incluso creo que es un chico que adiestra perritos allí en Miami. Se llama Ajá. Freddy. No sé si lo Claro, conoces. claro, saludos. Saludo igual, Freddy. Él subió un video de un perrito en una manada. Claro, se ve que el perro se estaba integrando en la manada. No sé si lo viste. Él lo subió hace Ajá, poco. El perro se estaba como integrando en la manada y claro, se estaba como medio peleando con los otros perros, pero los otros perros estaban como tranquilos. Y de repente ajá. salió un perro de atrás que al perro pasaba y todos los perros hacían así, ¡pum! Se abría. Se le montó arriba, lo miró así como, y era esa de, Es un esa, video súper viral, es un video súper viral que está totalmente. actualmente dando, pero tiene un trasfondo, porque yo antes de decidir emitir ningún juicio, investigué un poquito del tema. Ok, ¿Qué ok. piensas tú del video? Pues mira, yo soy muy honesto, como lo dije al principio, o sea, yo tema de adiestramiento no tengo ningún conocimiento, sino la experiencia que me ha dado la peluquería, o sea, no tengo Claro, ninguna formación. pero Pero leíste el lenguaje corporal, pero trabajas con perros. sí, sí, totalmente, totalmente. Para mí el perro que salió era un perro alfa totalmente. O sea, era un perro que estaba, a mi parecer, muy centrado en su conducta, ay, se me fue la palabra, en su, En el es, behavior, en el comportamiento salió súper calmado, o sea, porque leyéndolo, el tipo salió confiado de que ya va, todos estos están peleando, voy para allá a poner exacto, pausa. Y sin gruñir, sin nada, levantar los colmillos, sin no hacer mostró nada. absolutamente nada, los calmó. Cuando yo vi el video, me llamó muchísimo la atención y dije, ¿qué pasa aquí? Todo parece perfecto y el perrito es como el mediador. Aquí todo el mundo se va a Exacto. calmar porque no utilizó la agresión. Y no, incluso cuando él salió, todos los demás perritos se pararon y se dieron la vuelta, como, o sea, Por respeto. este es el que lleva la batuta aquí, es el que va a poner orden en este problema. Pero al parecer el trasfondo, cosa que no meto las manos en el fuego porque esta información no es ni fidedigna ni certera, Ok, solamente lo leí en otra página, pero como tú sabes que esto pasó porque pasó en el otro lado del mundo, en otro continente, tú no sabes qué verdaderamente está claro. pasando. Pero hay alguna información que está rodando que es un refugio y que a este perro de la lanita, el papá de los helados, como lo llamé yo, El alfa. lo encierran en una jaula o en un cubículo con cada uno de los perros nuevos que llegan. Ok. Entonces, si el perro está agresivo, él va a contestar hasta que los domina. Entonces, ahí Mm, hay una manipulación del humano. O claro. sea, está dura la cosa. Sí, sí, sí. Porque si fuera natural, fuera genial. Porque tú no tienes que encerrar a ningún perro con el otro para que se fajen. No tiene sentido, es una manipulación. Si fuera de esa manera, no garantizo que sea así, pero fue lo que leí. No garantizo que sea así. Si fuera natural, fuera de verdad una jerarquía, fuera dominio, un perro muy equilibrado, si fuera la verdad. Si fuera la manipulación de los humanos, definitivamente está mal, porque estás haciendo que un perro someta a otro antinaturalmente, Claro, limitándole el espacio y los recursos, dejando de alimentar al perro nuevo y solo alimentando al que está malandreando al otro. claro, claro. Está Sí, mal. sí. Todo depende de cómo lo veas. No, no, tienes toda la razón. O sea, todo depende de cómo lo veas y el trasfondo que haya. Y el Obviamente, trasfondo que haya, porque todo lo que vemos en redes sociales a veces no es 100% así. no, y eso todo está editado. O sea, tuviste esa Aparte. partecita, incluso el video se acaba cuando él se le monta arriba al otro perro y lo domina. Y Pero ya, hay rodando más videos donde se ve que el humano va y le dice, y hay otros ángulos, pero bueno, eso no lo vamos a saber nunca porque ni tú ni yo estamos ahí. no, 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 y no hay manera de saberlo. Pero es un poco, Exacto. es eso lo que tú dices, es como la magia de las redes, que, bueno, una magia mala, por decirlo de alguna manera, que solamente se muestra lo que ellos quieren que tú veas y no lo que de verdad te está pasando. Y eso es en todos lados, o sea, en En todo todo, nadie ámbito. muestra los tras cámaras, solo la puesta en escena. Es correcto, es correcto. Y yo creo que incluso a veces hasta uno mismo cae en eso de que, bueno, si tú vas a mostrar algo de tu vida, de tu día a día, pues tú no vas a mostrar tus inseguridades o tus debilidades, o sea, tú vas a mostrar tus virtudes. Mira,
A veces caemos en eso. Yo trato de lo más orgánicamente manejar mi cuenta no la maneja nadie. Cuando yo estoy de mala, digo, señores, yo estoy perdida porque estoy trabajando y no trabajo en las redes sociales. O sea, si ustedes me ven así, pues yo vengo, me acabo de bajar del camión, o un perro me meó, un perro me cagó. Literal, tú no puedes ser otra persona. Tú no puedes ser otra persona a través detrás No, de un teléfono. y que un personaje lo puedes mantener un tiempo, pero yo creo que eso ya es Es insostenible. insostenible. Es Es igual insostenible. por lo menos ahora que nosotros hacemos episodios de podcast, tú también lo haces. O sea, tú puedes sostener un personaje 30 minutos, pero después de una hora algo de tu personalidad va a salir, Va a ¿sabes? salir, Y la gente se va a da cuenta y salir. dice, pero Gina no habla así, pero Ernesto no habla de esa manera. Pero ¿y ahora qué le pasó? Si hace 30 minutos estaba hablando todo, no, porque tenemos que agarrar y hacer los pelos, ¿sabes? Lo más lindo de todo esto es que tú seas natural como tú eres y que te muestres tal cual como eres. O sea, fíjate, yo te dije, yo me acabo de quitar los pelos porque, ajá, no podía salir, pero yo en mi día a día ando como una loca. O sea, la gente me ve en la calle y dice, ¡ah! Así soy yo. Que tú eres la de los videos que sale muy bonita, sí, ahora acabo de terminar un Esa perro horrible. misma, esa misma. Sí. Amiga, ahora bueno, que nos salimos un montón De todo el tema. de todo el tema inicial que habíamos empezado hablando, pero algo que quería saber era cómo te diste cuenta de que era este camino el que querías tomar. O sea, sé que me comentaste de que empezaste rescatando perritos y de ahí se inició todo, pero ¿cómo fue ese clic donde tú dijiste, no, yo tengo que hacer de esto mi día a día, obviamente transformarlo en un negocio porque tengo que sostenerme de alguna manera, pero lo voy a hacer desde el amor para poder llevar y dar como ese granito de arena para hacer que los perritos se la pasen bien o estén bien? Chamo, yo jamás pensé que yo pudiera vivir, o sea, esto no fue planificado en lo absoluto. Yo jamás pensé que yo pudiera vivir de lo que tanto yo había estudiado. De hecho, cuando yo llego aquí a los Estados Unidos, yo me capacité en Tailandia como instructora de yoga, se imagínate. Mm. Y yo decía, no, yo voy a dar clases de yoga. Y hacía yoga con los perros. Y siempre los perros estaban presentes. Y había hecho mis capacitaciones y mis estudios y yo decía, es el yoga. Y era cantante, no te la pierdas. Y yo decía yo, y cantaba en antros en la noche aquí en Miami. Decía la música y el yoga. Jamás pensé que este fuera mi sustento de lo que tanto había estudiado y lo que tanto me apasiona. O sea, porque si tú me preguntas a mí, tu trabajo es tu trabajo, mi trabajo es mi pasión. Totalmente. Y cuando llego aquí y comienzo a cuidar perritos en mi casa y a bañar perritos en el patio de mi casa, esto es lo mío. O sea, porque desde que tengo uso de razón, mi mamá traía perritos a la casa de la calle, los cuidábamos, les sacábamos gusanos. Yo a los 8 años sacaba gusanos sin guantes. Y eso me quedó adentro. Y recuerdo que mi primer clic, que estoy 100% segura que todos en mi familia se dieron cuenta, ella va a ser la de los perros, la loca de los perros, la loca de los gatos. Estamos en una panadería en Maracaibo de esas costumbres venezolanas que íbamos todas las tardes a la panadería y le dije, mamá, no, no aguanto, tengo mucha hambre, dame un pan. Y me da un pan y yo lo fui a repartir con todos los perros en la calle, sin ojo, con garrapata. Y mi mamá me consiguió en 4 patas en el piso y los perros me estaban dando lengua y mi mamá dijo, esto es lo de ella. O sea, yo no la puedo quitar. Y al Claro. llegar aquí, obviamente, deslumbrada porque sí había una cultura de mantenimiento, porque sí había una cultura, comienzo a laborar en esto. Pero no es que yo dije, yo voy a ir a Estados Unidos a montar un negocio. Una cosa llevó a la otra. Mi pasión me llevó a tener lo poco o mucho que tengo, pero con pasión, amor y respeto. Qué bonito, qué bonitas palabras. Un groomer me decía, y me hiciste acordar con tu palabra, Ya voy a no, llorar otra vez. no, por favor, no, que ya con el tema de Junior creo que me dejó algo Ya. sensible. Él decía y concordaba contigo, decía que era su pasión y decía, pero el grooming es el medio o el camino por el cual yo ejerzo mi pasión, que son los animales al final. Sí, Y es eso, o sea, tenemos que vivir y sustentarnos de algo, las cosas como son. O sea, la vida sí, necesita algo económico. Qué más bonito que todo eso sea junto. O
¿sabes? Conjuntes tu pasión con el Y que tema tu con quien te pasión sea tu gana. trabajo, no va a ser nunca tu trabajo, va a ser siempre un estilo de vida, un Claro. hobby. O sea, yo pararme a trabajar, para mí no es una pesadez, para mí es una aventura más. Uy, qué bonito verlo así. Yo quisiera, de verdad, verlo así como lo ves tú. Me encantan los perros, pero sí es verdad que llega un momento, me imagino que tú también lo has tenido, donde hay días donde tú dices, ¿por qué me dediqué a esto? ¿Por qué quiero? No sé si los has tenido, pero sí, ¿Sabes sí, yo. qué? El tema para que no te quemes, te voy a Ok, dar un dato, ok, te un voy a dar un datazo. dato curioso. Si no quieres que Entre los demás lo sepan, yo lo corto del episodio. No, No, mentira, no, mentira. no, No, no. no, es broma. Mira, Un dato a para todos los todos. peluqueros caninos, si tú no te quieres quemar, tienes que trabajar en función de tu pasión y respetar el animal, porque se vuelve pesado cuando no respetan tus tiempos. Se vuelve pesado cuando te exigen cosas que no van acorde con lo que tú estás formado. O sea, ejemplo, no porque tienes que bañar a los perros con lavaplatos, eso te quema, chamo. No porque tienes que hacer un perro en 30 minutos, eso te quema, chamo. No que tienes que cobrar 20 pesos, eso te quema. Entonces, siempre tiene que haber ética, profesionalismo, respeto, condiciones. Si no, te vas a quemar. Yo afortunadamente no le trabajé nunca a nadie. Yo siempre prefería lavar platos en un restaurante porque así comencé. Y después el segundo part-time era ir a caminar perro, ir a bañar perro, pero en mi propio tiempo y respetando el tiempo del perro. Cuando trabajas para alguien es muy difícil siempre controlar estas condiciones, pero como profesional, como lo dices Drubal, nosotros debemos hacernos respetar y tener condiciones de trabajo, porque Sí. eso es lo que hace que te quemes, chamo. Totalmente, totalmente. Qué bonitas palabras. Gracias de verdad por compartirla y me la llevo a nivel personal también. No, no, en la peluquería donde yo trabajo, yo le trabajo a alguien más y respetan mucho eso. O sea, respetan los tiempos, respetan tu manera de Es trabajar. importante. Y algo que me encanta de donde trabajo es que el ambiente de trabajo entre los compañeros es muy bueno. Y hay una armonía increíble. Siempre andamos de risa, andamos, y eso, quieras o no, o sea, El te da ambiente laboral te pesa muchísimo a te la hora de, ayuda. porque son todos los días, ¿sabes? Exacto, Que tú estás ahí exactamente. todos los días. Y eso, y como lo hablamos, de repente a lo mejor te enfrentas a un perrito malo y te hace medio el día, pero de repente tienes estás rodeado de compañeros que te alegran, de que te llenan como que ese día de Sí, que a lo sí. mejor puede ser malo bien y te llenan del espíritu y te cambian el mood totalmente. Sí, 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 sí. Tú sabes que yo hice una capacitación hace mucho tiempo de Reiki para perros y Ok. me ha ayudado muchísimo también. Sí. Todos los truquitos, escúchame que te lo voy a dejar aquí y que me esté oyendo así me llame loca, pero practican. Trabajas con perros, somos energía, frecuencia y vibración. No solamente somos un cuerpo físico y ellos también lo sienten. Entonces, perro que te llegue súper nervioso, cárgalo y apriétalo contra tu cuerpo, porque al sentir presión vas a generar literalmente endorfinas y hormonas positivas. A las personas, a los humanos, en las clínicas de reposo mental le ponen camisas de fuerza pensando que es para inmovilizarlos, pero esa presión genera en tu sistema nervioso central hormonas positivas. Movimientos maternos, es decir, cuando todos los mamíferos estamos dentro del vientre materno, estamos en un constante movimiento. Cuando tú cargas al perro y le haces esto, le estás generando endorfinas. El Reiki no es más que imponer tus manos y sentir ese calor y esa energía. Eso lo calma muchísimo. Y tú te calmas y el perro se calma. Qué bonito. Lo voy a intentar, de verdad, porque me Ponlo gusta. en práctica, chamo, te Mira, vas a relajar tú, se va a relajar el perro. yo lo he intentado, incluso mi jefa es mucho de eso también, y lo he visto reflejado ella, no de cargarlos, pero sí de lo de las manos. Ella es de Ujú. ponerle las manos por arriba, de repente si un perro muy socio le pone las manos por arriba, lo toca, pero El tocarlo. no lo hace como de cariño y jugar con él, no, no. Es No, como, solamente como presión, exacto, tocar y hacer presión. es la posición de presionarlo, de tocarlo, de Ujú. sentir, y va por ahí, o sea, es de transmitirle esa Energía, tranquilidad, esa energía. energía de que no va a pasar nada, todo va a estar Y que bien. tú no sabes qué está pasando o qué otra experiencia haya vivido. Yo les repito, les voy a dejar otro dato aquí, yo les repito, yo Perfecto. te libero de todas esas cargas que no son tuyas y no te pertenecen. Eres un perro feliz y saludable en este plano terrenal.
Qué bonita, qué bonita. Mira, muchos datos y muchos tics, me encanta, me encanta. Mira, es una cosa que yo quisiera que tú lo vieras. Yo comencé con un perrito malo hace un año. Malo, cuando te digo malo, el perro prefería morir que dejarse hacer grooming. Y yo en el primer grooming lo bañé, no pasa nada. En el segundo lo bañé y le pasé la máquina solo en el lomo. No había quien le tocara la cara, no había quien le tocara las patas. Hoy en día hago lo que me da la gana con el perro. Lo que me da la gana. Que eso me encanta que lo hayas comentado porque es algo bueno que los clientes lo oigan, o sea, los clientes dueños de perritos, que cuando uno quiere hacer esa especie de terapia con los perritos, Continuidad. eso, es algo continuo. No es que te lo traigo hoy, dentro de 2, 3 meses, 4 meses, No, 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 no. no, no. Y que Ese perro lo si, hago yo cada 15 días. exacto, y que si de repente en la primera sesión solo te lo pude bañar, al perrito a lo mejor todavía tiene las uñas largas, no pasa nada. Tráemelo dentro de la próxima semana o dentro de 15 días y lo volvemos y le continuamos el grooming. Entonces es la continuidad y es lo que el perro se vaya dejando hacer poco a poco. Por eso se llama grooming de rehabilitación, porque tú estás dando una asociación positiva. ¿Qué ganas tú con hacerle todo y quede lindo, pero él no está feliz? Claro. Y No que lo, ganas lo nada. obligaste, lo presionaste, Exactamente, e lo hiciste estás que, obligando. exacto, hiciste que esa mala experiencia se volviera el doble, porque ahora vivió dos experiencias malas, porque la experiencia que vivió por X, por otra persona, ahora tú lo obligaste también a hacerle todo lo demás. O sea, lo estás descargando en vez de que el perro suelte esa energía. Y el tiempo va a ser nuestro mejor amigo, pero la continuidad, que seas tú, ese mismo, que sea tu olor mes a mes, se relajan. Totalmente. Más toda esta carga de información, el menearlo. Te voy a hacer una patica, pero te voy a soltar un ratico. Yo tengo un patio increíble. Vamos a salir a caminar y levanta tu patica, ven otra vez, no pasa nada, todo chill. O sea, darle su break. Para hacer un grooming de rehabilitación tienes que tomarte tiempos de descanso. Muy bien, Tienes que muy bien. tomarte tiempos de descanso. Qué buenos consejos acabas de dar. Y con esos consejos, pues vamos a ir cerrando un poquito la conversación. Porque ya nos extendimos Nos, 48.000 horas. sí, nos estamos quedando sin tiempo y me gusta siempre hacer una dinámica al final del podcast, que es una serie de preguntas que le hago siempre a todos los groomers por igual. Las respuestas siempre son diferentes, pero siempre dejan buenas enseñanzas y me ha gustado hacerlas. La primera pregunta ya has dicho mucho porque es un consejo que te hubiese gustado escuchar cuando empezaste, pero si tienes otro consejo que te hubiese escuchado que te dieran en el momento en que iniciaste con todo este mundo canino, ¿cuál hubiese sido? Capacítate y confía en ti. Muy bien, muy bien. Creo que ha sido un consejo muy recurrente en los episodios. O sea, el tema de la capacitación es tan importante no Súper dejarlo a un importante. lado. Tienes que capacitarte porque eso es lo que te hace crecer. Y la Totalmente. capacitación tiene que ser constante porque todo está en un constante movimiento. Exacto. Y lo hablamos al principio del episodio. O Sí, sea, sí. sea la profesión que sea, tienes que estar en constante con Tienes que capacitación. actualizarte. Sí. Sí, muy bien, muy buen consejo. Ahora, ¿qué es lo más raro que te han pedido hacer en la peluquería canina? O sea, alguna exigencia extraña, algún corte raro que recuerdes. ¿Qué es lo más raro? El mohawk. Para mí eso era clarísimo. Lo Dice, que llamamos, pero, lo que llamamos en ¿cuál es la Venezuela función? la cresta, la cresta. Ajá. ¿Cuál es la función, señora? Y un perro que no tenía pelo, ¿de dónde le saco yo pelo a ese perro para hacerle un mohawk? Mira, me hiciste acordar ahora, hace poco, hace unos días, vino una cliente, tenía un mesticito de que no tenía casi pelo, pero le salió una crestita, pero que era súper Ay, larga. mi amor. Y entonces la cliente dice, no, no me lo corte. Entonces mi compañera, mi jefa, se lo peinó así de lado y se lo dejó La como hizo. medio copete. Ay, Mira, qué eso fue las bello. risas en la tienda porque parecía el Qué copete de una bello. señora mayor, todo así de ladito. Pobrecito. Sí, a veces hay cosas locas, como que un Yorkie con el corte de Schnauzer, una cosa así. Vale, la otra preguntita es, ¿tienes algún hobby fuera de la peluquería? Algo que no tenga que ver nada con el mundo canino que te guste hacer mucho. Practico yoga hace 20 años, pero el Ok. hobby que me tiene ahorita enviciada es la bicicleta. Ok, lo he visto, ¿verdad? Lo he Hago visto por ahí en tus bicicleta redes, de sí, sí. ruta. Mi esposo comenzó, yo decía, son una secta, Dios mío, estoy dentro de la secta y soy a muerte. A muerte con la secta. ¿Crees que es necesario tener un hobby fuera del mundo canino? Sí, sí.
Es Siempre necesario. es bueno, no solamente dentro de tu trabajo, sino en tu vida diaria. Siempre tienes que hacer una desconexión porque eso también hace que te quemes. Mm, Eso también hace que te quemes. Siempre sí, distraerte, tener un hobby, hacer otra cosa. Para mí mi trabajo es mi pasión. De hecho, yo me llevo a veces a mi perro a montar bicicleta. ok. No me digas que lo llevas en una mochila. Aquí adelante. Ok. Está bien, está bien. Pero sí, yo concuerdo contigo. Yo siento que tenemos que hacer algo fuera del mundo canino que nos guste mucho y que nos ayude a hacer esa desconexión, porque al final, pues, trabajo, Tienes que hacerlo porque somos humanos y nos cargamos de igual manera. exactamente. Ahora, ¿tienes una anécdota bonita que recuerdes? Una anécdota muy bonita que te haya pasado dentro del grooming o en el mundo canino con algún perrito. Tengo muchísimas, pero ahora me recuerdo que cuando yo llegué a este país con una mano adelante y una mano atrás, yo bañaba a los perritos o en el patio de su casa o en mi patio y tengo muchos clientes que actualmente desde aquel tiempo vienen conmigo, Qué bien, siguen que los ha conmigo. mantenido. Sí, Qué muy lindo, bonito, de verdad. qué bonito. Yo creo que las Súper lindo. anécdotas con los clientes de eso, de la recurrencia, de cuando le entregas al perrito y salen felices y los clientes se alegran y te abrazan y lloran incluso, creo que son las anécdotas Sí. más Y bonitas que hay. los perritos que no se dejan hacer de nadie, creo que son los que me llenan más el corazón. O sea, que hoy en día te puedo decir, todos los que no se dejaban hacer de nadie ya se dejan hacer, incluso por mis peluqueros. Claro, O es sea, que como ese nivel reto, pero a lo bien, ¿no? No como un reto de, ay, yo quiero hacerlo porque los demás no lo pueden hacer, no, sino es porque no, quiero ayudarlos. es llegar a rehabilitar el perro y que no solamente tú lo puedes hacer y que sientas felicidad. Otra anécdota muy linda, un perrito que me traen aquí y no quería entrar nunca a mi casa, ahora desde que viene en la esquina llorando para bajarse aquí en la casa. Bello. Qué bonito. Ahora, ¿tienes una Sí. anécdota graciosa que recuerdes? Sí, drenando una glándula. Uy, de esas he tenido varias anécdotas en Me la cayó cabeza. en la cabeza, era un chocolate lab grandísimo y él sufría. Ojo, las glándulas no se tocan a menos que haya patología, ¿vale? No te preocupes Recalcar. que en uno de los episodios que he tenido anterior conversé con Carlos Vic, un veterinario aplicado Ajá. en la dermatología, y hablamos de las glándulas y dijo, por deporte, no. No se tocan, pero él Sí, tenía una patología, ya había tenido drenajes incluso dentro de su ano, era importante drenarlas, pero estaba muy gordo. Entonces, al estar muy gordo, tú sabes que tienes que hacer la retracción de la cola para poder palpar y si palpas exacto. es donde vas a traer hacia adelante. Lo hago y cuando apreté, la cabeza. Pero lo más cómico del caso es que yo termino el perro, lo entrego y después en la bañadera del camión me lavé y me sequé con todos los productos de perro y el pelo me quedó increíble. Ah, no, eso no te preocupes, mi jefa también lo ha hecho. Le se lava al perro y le dice, mira, si no le hace daño al perro, menos te va a hacer a ti. Así No, que el acondicionador, de hecho, está buenísimo. escribe. Y que mira, me pedí uno para mí. Mira, me encantó. Ahora, Gina, esto ya es para cerrar, no es una pregunta obligatoria, pero si gustas, nos podrías recomendar algún groomer que te gustaría ver aquí en un episodio, que admires, que a lo mejor conozcas su historia, te parezca muy bonita y quisieras verlo aquí. Mira, tengo dos grandes amigos que son excelentes en lo que hacen. Es Joe de Groomer, no sé si lo conoces. Sí, ya he tenido episodio con él. Ay, lo amo. Y Sí, el de Muse, que me también. encanta también. Ya, Total, también. claro, Saúl es Saúl, tan increíble. bello. Sí, con Saúl tengo una amistad muy, bueno, con Joe también, pero con Saúl hemos conversado muchísimo después Saúl es del tremendo ser episodio. humano, me encanta. Totalmente, totalmente, Me totalmente. encanta cómo lleva su negocio, es una persona tan dedicada, tan estructurada. Sí. De hecho, he tomado consejos con él porque yo soy una persona muy blanda, muy Okay. soft, muy paz, peace and love, y me dice, tienes que ser más firme. Entonces, sus Okay. consejos me han llegado mucho. Qué bien, qué increíble. Pues nada, no te preocupes, igual son buenas recomendaciones, aunque ya hemos tenido episodios con ellos, pero repetiremos en algún momento, Claro que sí. obviamente. Gina, pues llegamos ya al final del episodio, una Gracias. conversación brutal. Creo que podríamos seguir conversando, pero bueno, para nivel Dos de horas más. podcast, para nivel de podcast, para que quede concentrada.
y dejamos pie para que, bueno, en otro momento, con otro un poco más de tiempo, pues hagamos otro episodio, quizás presencial, no lo Con sabemos. gusto, ojalá. Lo dejaremos para más adelante. Yo encantado de Seguro. conversar contigo y de verdad gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación. Me encantó. Sí, qué bien, me alegro mucho. A los que nos ven, bueno, que se suscriban, que le den like, que comenten y bueno, Gina, nos vemos en otro episodio. Gracias. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por tu apoyo. Si te gusta este tipo de contenido, dale like, suscríbete y comenta cuál fue tu parte favorita. Y nos vemos en un próximo episodio.